Mantener la carne comestible a largo plazo sin refrigerador puede parecer impensable, pero para los Amish es parte esencial de su rutina diaria. Créanme, una vez que comprendan estas técnicas ancestrales, verán su refrigerador con otros ojos. Incluso podrían tener un plan B para el próximo apagón. Antes de que la electricidad se generalizara en los años 30, cerca del 90% de los hogares estadounidenses dependían de estas mismas prácticas de conservación. Y piensen en esto. Durante la escasez de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno envió gente a las comunidades Amish para aprender sus métodos de conservación de alimentos. Eso sí que es volver a lo básico, pero lo que realmente me impresiona es cómo estos métodos no generan ningún desperdicio. No hay plástico, no se consume electricidad, ni se usan aditivos químicos. Solo técnicas de conservación puras y naturales que han resistido el paso del tiempo. Como dijo una vez mi vecino Amish, no inventamos la vida sostenible, simplemente nunca dejamos de practicarla. Empecemos con la vieja y confiable sal, el conservante original y muy posiblemente la razón por la que están aquí hoy. En serio, sus tatarabuelos probablemente debieron su existencia a este mineral común que tienen en la mesa. En su época, la sal no era solo algo que le echabas de más a las papas fritas, valía su peso en oro. De hecho, a los soldados romanos a menudo se les pagaba con sal. De ahí viene nuestra palabra salario. ¡Imaginen recibir un cheque salado! Permítanme contarles mi primera incursión en el curado de carne con sal. Ahí estaba yo, lleno de confianza después de consultar algunos libros antiguos, listo para conservar un buen corte de cerdo. Pensé, ¿qué tan difícil puede ser? Es solo sal. Bueno, 3 semanas después, descubrí la gran diferencia entre curado con sal y aniquilado por la sal. Mis vecinos Amish, que me enseñaron el proceso correcto, no podían contener la risa. Tienes que tratar la carne como si fuera una primera cita, me aconsejaron, sin pasarte de fuerza, solo con la medida justa de cuidado. La ciencia detrás del curado con sal es fascinante. La sal actúa como el portero de una discoteca, negando la entrada a los problemáticos, las bacterias. Extrae la humedad de la carne, y sin humedad, las bacterias no pueden prosperar. Básicamente, convierte la carne en un desierto para las bacterias. Suena drástico, pero es efectivo. Aquí un dato sorprendente. Un jamón bien curado con sal puede conservarse durante años sin refrigeración. ¡Años! Mientras tanto, el jamón del supermercado se echa a perder en una semana en el refrigerador. Pero un jamón curado simplemente reposa, mejorando con el tiempo como un buen vino. Los Amish usan una proporción específica, unas 2 libras de sal, casi 1 kilo, por cada 100 libras de carne, unos 45 kilos. Esto no es muy diferente de las recetas modernas, excepto que ellos no lo miden con básculas de cocina siguiendo tutoriales de YouTube. Lo han hecho tantas veces que sienten cuando la cantidad es perfecta. Es como su superpoder particular, aunque en lugar de volar o ser invisibles, son expertos en evitar intoxicaciones alimentarias en sus familias. Se empieza frotando bien la carne con sal, trabajándola a fondo, como si le dieras un tratamiento de spa. Luego se guarda en un lugar fresco, entre 2 y 4 grados Celsius, durante unos 28 días. Durante este tiempo ocurre algo notable. La sal penetra gradualmente en la carne, alterando las proteínas y creando un ambiente donde las bacterias dañinas se miran y dicen, mejor busquemos otro sitio. Pero aquí es donde se pone interesante. Diferentes cortes requieren un manejo distinto. Un error común de principiante es asumir que un método único sirve para todo. No puedes tratar un lomo de cerdo delicado de la misma manera que un jamón curado y robusto. Como dice un conocido Amish, tratar toda la carne igual es como darle a todos el mismo número de zapato. Alguien va a sufrir. ¿Sabían que durante la Guerra Civil estadounidense, la sal se volvió tan valiosa en el sur que la gente excavaba los suelos de tierra de sus ahumaderos para recuperar la sal que había goteado de las carnes colgadas? Hablando de medidas desesperadas, los Amish, sin embargo,
siguieron curando sin interrupción. Ya tenían aseguradas sus provisiones de sal. La verdadera habilidad está en el tiempo justo. Muy poco tiempo, y la carne se echa a perder. Demasiado tiempo, y obtienes algo que podrías usar para trancar una puerta. Los Amish tienen sótanos increíbles donde la temperatura se mantiene ideal todo el año. Entrar en uno es como retroceder en el tiempo. El aroma de las carnes curadas mezclado con la tierra fresca es una sensación inolvidable. Ahora, aunque el curado con sal es notable, es solo una pieza del rompecabezas de la conservación. A veces se necesita un toque de humo para rematar la conservación. Los Amish lo saben bien, por eso la mayoría de sus propiedades tienen esos impresionantes ahumaderos que parecen contar 1000 historias. Lo primero que sientes al entrar en un ahumadero Amish es el olor, una fragancia profunda y cálida que hace rugir el estómago, aunque acabes de comer. Estas modestas estructuras de madera pueden no parecer gran cosa por fuera, pero son fábricas de sabor que despertarían la envidia de cualquier experto culinario moderno. Mi vecino mayor, Ili, quien me enseñó a ahumar carne, tenía este pequeño ahumadero construido por su abuelo en 1923. Le encantaba contar cómo su abuelo seleccionó personalmente cada trozo de madera, diciendo: un ahumadero es como un instrumento musical. Si se construye bien, tocará la sinfonía perfecta de sabor. Bastante poético para un hombre que trabajaba principalmente con carne cruda. Hablando de madera, los Amish no usan cualquier leña. Son muy selectivos con la madera. Prefieren nogal americano, manzano y cerezo. Pero cada familia suele tener su mezcla secreta. Es su versión de una receta familiar, solo que en lugar de escribirla, la transmiten de palabra y con la práctica. Una vez usé madera de pino en mi ahumador. Un gran error. La carne sabía como si hubiera lamido un árbol de Navidad. Eli me lo recordó durante meses. Aquí un dato asombroso. El ahumadero tradicional más grande que todavía funciona en una comunidad Amish puede ahumar hasta 2000 libras, unos 900 kilos de carne a la vez. Eso es comparable al peso de un coche pequeño. Y lo hacen sin electricidad ni aparatos modernos para regular la temperatura. El único producto que promocionamos en nuestro canal es un libro de Claude Davis, un preparacionista experimentado, que detalla 126 superalimentos y técnicas de conservación de épocas de crisis como la Gran Depresión y tiempos de guerra, que de otro modo serían imposibles de encontrar. Elegimos promocionar su libro porque representamos la última generación capaz de transmitir estas técnicas y conocimientos de superalimentos a nuestros hijos o nietos. Sería trágico ver desaparecer esta información sobre alimentos nutritivos y métodos de conservación cruciales para sobrevivir a las crisis. Además, pueden encontrar un libro sobre remedios herbales de Nicole Aponte en su tienda. Si están viendo esto en la TV, pueden buscar nuestro canal, Frugal Solutions, en su teléfono o tableta y encontrar los libros a través del enlace en la descripción de nuestro canal o en la descripción de cualquier otro video. Todo depende de la habilidad, la experiencia y mucha paciencia. El proceso de ahumado en sí es más complejo de lo que parece. Primero, lograr la temperatura correcta es esencial. Demasiado caliente y estás cocinando en lugar de ahumar. Demasiado frío y no pasa nada. Los Amish miden la temperatura de forma tradicional, usando las manos. Ponen la palma de la mano al nivel del humo y cuentan segundos. 5 segundos es perfecto. Intenté este método una vez y casi me quemo la mano. Evidentemente hay más ciencia de lo que parece. Cuelgan la carne en ganchos enormes o la colocan sobre vigas de madera, asegurándose de que haya espacio para que circule el humo. Parece una especie de candelabro de carne. Un amigo Amish bromeó diciendo que es su versión del arte moderno. Carne en el espacio, lo llamó. La duración también es vital. Algunas carnes se ahuman durante días, otras durante semanas, y alguien tiene que vigilar el fuego constantemente, 24/7. En las comunidades Amish, esto se convierte en un evento social. Las familias se turnan para vigilar el ahumadero, convirtiéndolo en un punto de encuentro comunitario.
Los niños juegan cerca mientras los adultos comparten historias y mantienen el fuego. Es su equivalente a Netflix and Chill, aunque implica enfriar de verdad y rotar la carne periódicamente. Controlar la temperatura en un ahumadero tradicional es un arte. Es necesario mantener la temperatura ideal entre 21 y 32 grados Celsius. Demasiado calor cocina la carne y se echa a perder rápido. Muy poco calor permite que las bacterias prosperen. Los Amish regulan esto ajustando pequeñas aberturas de ventilación en las paredes del ahumadero. Es como tocar un órgano de carne colosal. Cada abertura afecta la temperatura y el flujo de humo de manera diferente. ¿Quieren saber algo fascinante? El humo no solo da sabor, sino que también forma una capa protectora en la superficie de la carne. Compuestos en el humo de la madera, actúan como conservantes naturales, creando una fina capa que impide la entrada de bacterias y sella el sabor. Es el envoltorio natural para alimentos. Sin embargo, quizás lo más impresionante es su habilidad para saber cuándo la carne está perfectamente ahumada solo con verla y tocarla suavemente. Sin termómetros de carne sofisticados, sin temporizadores, solo pura experiencia acumulada. He visto a ahumadores Amish que pueden determinar cuántas horas le faltan a un jamón basándose solo en su color y firmeza. Es como si tuvieran un sexto sentido para la carne. ¿Y el sabor? Bueno, basta decir que hay una razón por la cual la gente viaja cientos de millas para comprar carnes ahumadas Amish. Cada ahumadero le da su toque único de sabor. Podrías vendarle los ojos a un granjero Amish y podría identificar el ahumadero de la familia de origen solo probando un trozo de carne. Si bien el ahumado ayuda a conservar la carne durante meses, a veces se necesita una solución más duradera. Aquí es donde entra el arte de hacer jerky o carne seca, pero esa es otra historia, igual de fascinante. La práctica de secar carne es probablemente el método de conservación de alimentos más antiguo que se conoce. Hablo de la época de las cavernas. ¿Conocen esas pinturas rupestres prehistóricas? Algunas muestran tiras de carne colgadas para secar. Parece que nuestros antepasados ya disfrutaban de la carne seca, incluso antes de inventar la escritura. Hablando de tener las prioridades claras, los Amish adoptaron esta técnica milenaria y la perfeccionaron hasta convertirla en una ciencia. Aunque probablemente se reirían de mi descripción. Aprendí sus métodos de secado a base de prueba y error. Mi primer intento de hacer carne seca involucró el alféizar soleado de una ventana y demasiada esperanza. 3 días después, produje algo que podría haber servido como tejas de emergencia. Mi mentor Amish simplemente negó con la cabeza, diciendo: «No se puede apurar la amistad, ni la buena carne seca». Aquí algo que podría sorprenderles. Medio kilo de carne fresca se reduce a unos 120 gramos de carne seca. Esto significa que el medio kilo de carne que compraste parecería bastante poco en tu plato después de secarlo. Pero aquí está lo notable. Esos 120 gramos contienen la misma proteína que el medio kilo original. Es como carne concentrada. El método Amish para secar carne es sistemático pero sencillo. Empiezan cortando la carne a favor de la fibra, no en contra como harías para un filete. Las tiras deben ser uniformes, de aproximadamente medio centímetro de grosor. Como dice a menudo mi amigo Amish John, si tus tiras de carne parecen cortadas por alguien con los ojos vendados montado a caballo, lo estás haciendo mal. No creerían algunos de los aparatos para secar carne que he visto en comunidades Amish. Construyen impresionantes rejillas de secado que pueden contener cientos de kilos de carne a la vez. Estas rejillas normalmente están ubicadas en una habitación o estructura dedicada, donde se controla el flujo de aire. Parece una biblioteca de carne, excepto que en lugar de libros, tienes filas y filas de carne secándose. Y créanme, las multas por dejar la carne demasiado tiempo son mucho más severas que las de cualquier biblioteca. La regulación de la temperatura es vital. Lo ideal es entre 30 y 35 grados Celsius. Demasiado caliente y cocinas la carne en lugar de secarla. Demasiado frío y básicamente estás montando un hotel para bacterias. Los Amish evalúan esto al tacto y por experiencia.
pueden sentir la temperatura correcta solo con entrar en la sala de secado. ¿Yo? Todavía dependo de un termómetro y una calculadora. Aquí una anécdota divertida para su próxima reunión social. Durante la fiebre del oro de California, la carne seca llegó a valer más por kilo que el oro en algunas áreas. Los buscadores de oro cambiaban pepitas de oro reales por tiras de carne seca. De repente, esas bolsas de carne seca de $8 de la gasolinera parecen bastante razonables, ¿verdad? Sin embargo, la verdadera magia ocurre durante el sazonado. Cada familia posee su mezcla secreta, transmitida de generación en generación. Algunos optan por simple sal y pimienta, mientras que otros emplean mezclas de especias complejas que impresionarían a un chef experto. Una familia Amish que conozco usa 17 especias diferentes en su receta de carne seca. Se niegan a revelar los ingredientes, pero sospecho que el ingrediente secreto es el amor, o quizás el ajo en polvo. El tiempo de secado varía de varios días a un par de semanas, dependiendo del grosor de la carne y los niveles de humedad. Durante este periodo, la carne requiere inspección regular y voltearla ocasionalmente. Es comparable a cuidar niños, excepto que lo que cuidas son tiras de carne sazonada. Y a diferencia de cuidar niños, es perfectamente aceptable que se pongan duras y correosas. ¿Quieren saber cómo determinar si la carne seca está lista? Los Amish utilizan la prueba de doblado. Si una pieza se dobla y se rompe limpiamente, está demasiado seca. Si se dobla como goma, no está lo suficientemente seca. Debe doblarse y mostrar pequeñas grietas en la superficie, similar a una rama de árbol a punto de romperse. He visto a mujeres Amish probando docenas de piezas en segundos, como si dirigieran una sinfonía de carne. Naturalmente, no toda la conservación de carne requiere tanta sequedad. A veces es deseable mantener un poco más de humedad. Aquí es donde el encurtido entra en juego, y déjenme asegurarles, los Amish tienen secretos para encurtir que harían que los pepinillos de tu abuela parecieran sosos. Cuando la mayoría de la gente oye encurtidos, piensa en pepinillos relajándose en frascos. Pero los Amish encurten casi cualquier cosa que no intente encurtirlos a ellos primero. Recuerdo mi primer encuentro con una despensa Amish llena de carnes encurtidas. Parecía el laboratorio de un científico loco, solo que todo era, de hecho, comestible. ¿Saben qué me fascina realmente? La historia de la carne encurtida. Durante la era de la navegación a vela, la carne de res encurtida alimentó a armadas enteras durante viajes de meses. De hecho, la Marina Británica dependía tanto de la carne encurtida que tenían inspectores de encurtidos oficiales. Ese es un puesto de trabajo que no encontrarás en LinkedIn. Los Amish perpetuaron esta tradición, mientras el resto de nosotros inventábamos las cenas congeladas. Mi primer intento de encurtir carne fue memorable. Digamos que mi proporción de vinagre y sal estaba muy mal, resultando en un brebaje capaz de decapar pintura. Mi vecino Amish, Samuel, miró mi creación y comentó: «Bueno, si la carne no sirve, siempre puedes usarla para limpiar las ventanas». No se equivocaba. Esa salmuera podría haber disuelto óxido. Aquí un dato que los asombrará. La carne bien encurtida puede durar años. ¡Años! Hablo de carne que sigue siendo segura para comer durante más tiempo del que la mayoría de la gente conserva su coche. Los Amish poseen piezas de carne encurtida, reservadas para eventos especiales, como la gente adinerada envejece el vino. Aunque debo admitir que decir, esta lengua encurtida es de 2019. Una muy buena añada. No tiene el mismo encanto. El proceso de encurtido Amish es un arte refinado. Empiezan con una salmuera que básicamente le da un tratamiento de spa a la carne. Sal, vinagre y especias. Todo contribuye. La sal actúa como portera, excluyendo bacterias dañinas. El vinagre es el equipo de limpieza, asegurando que no ocurra crecimiento indeseado. ¿Y las especias? Son como diseñadores de interiores, mejorando el sabor general. No creerían algunas de las combinaciones de especias que emplean. Hojas de laurel, granos de pimienta y semillas de mostaza son solo el comienzo. Algunas familias incorporan bayas de enebro, que aparentemente le dan un sabor navideño a todo.
Otras añaden chiles picantes, creando carne encurtida que funciona como un desafío. Una familia que conozco incluye dientes de ajo enteros. Su carne encurtida probablemente podría repeler vampiros en 3 condados. El control de la temperatura durante el encurtido también es crítico. Demasiado cálido y manejas un resort para bacterias. Demasiado frío y el proceso va más lento que un perezoso de vacaciones. Los Amish guardan sus vasijas de encurtido en sótanos frescos, donde la temperatura se mantiene constante todo el año. Estos sótanos son como refrigeradores naturales, excepto que nunca necesitan descongelarse y carecen de esa luz peculiar que te hace preguntarte si realmente se apaga cuando cierras la puerta. ¿Quieren oír algo extraordinario? La mayor cantidad de carne encurtida que he visto en una comunidad Amish fue preparada para una boda. Encurtieron suficiente carne para alimentar a 300 invitados. Toda la comunidad colaboró, transformando kilos y kilos de carne en porciones perfectamente encurtidas. Parecía una línea de montaje, excepto que en lugar de fabricar coches, producían futuros ingredientes para sándwiches. Aquí un consejo de experto que aprendí por las malas. Nunca uses recipientes de aluminio para encurtir. El ácido de la salmuera reacciona con el metal, creando algo que sabe a lamer una pila. No pregunten cómo lo sé. Algunos recuerdos es mejor dejarlos sin encurtir. Los Amish tienen un método ingenioso para saber si la carne encurtida está lista. Ponen un huevo fresco en la salmuera. Si flota, la salmuera tiene suficiente fuerza. Si se hunde, se necesita más sal. Es como una prueba de flotabilidad para tu salmuera. Una vez intenté esto y olvidé que el huevo seguía dentro. 3 meses después, digamos que descubrí un nuevo método para hacer huevos encurtidos. Pero a veces, cuando se conserva carne a muy largo plazo, hay que pensar más allá del frasco. Ahí es cuando los Amish recurren a una de sus técnicas de conservación más intrigantes: enterrarla bajo tierra. Y antes de que pregunten, no es simplemente tirar filetes al suelo. No has vivido de verdad hasta que has visto a alguien desenterrar su cena. Enterrar carne suena extraño, ¿verdad? Como algo de un manual de supervivencia zombie. Sin embargo, los Amish han transformado esta técnica prehistórica en una ciencia precisa. Aunque, debo confesar, la primera vez que vi a alguien desenterrar sus provisiones de carne para el invierno, pensé que buscaban un tesoro escondido. Supongo que, en cierto modo, lo era. Esto no es simplemente cavar un hoyo y cruzar los dedos. Los Amish utilizan lo que llaman sótanos de tierra, áreas de almacenamiento subterráneo meticulosamente diseñadas que superan a cualquier refrigerador sofisticado. Y piensen en esto. Hallazgos arqueológicos indican que los humanos han usado este método desde antes de la invención de la escritura. Nuestros antepasados no eran tan primitivos como creemos. Simplemente tenían gustos diferentes en bienes raíces. Permítanme compartir mi primer encuentro con un sótano de tierra. Ayudé a una familia Amish a construir uno, y sentí como si construyera un hotel subterráneo de 5 estrellas solo para carne. Excavamos unos 2 metros de profundidad, revestimos las paredes con piedra, añadimos drenaje y ventilación. Era más complejo que mi primer apartamento. Mi espalda recuerda vívidamente cada palada de tierra. Pero como dice mi amigo Amish Jacob, si no estás dispuesto a cavar hondo, quizás deberías dedicarte a hacer sándwiches. Aquí un dato sorprendente. Un sótano de tierra bien construido mantiene una temperatura casi constante entre 10 y 13 grados Celsius durante todo el año. En pleno verano, cuando hace calor suficiente para freír un huevo en el capó del coche, estas bóvedas subterráneas de carne permanecen frescas. Durante el invierno, cuando todo en la superficie está congelado, nunca bajan de cero. Es como tener un termostato natural que nunca necesita cambio de pilas. Los Amish siguen pautas específicas sobre la colocación dentro de estos santuarios subterráneos de carne. Diferentes tipos de carne ocupan distintos niveles, pareciendo un complejo de apartamentos subterráneo para carne. El cerdo va en un nivel, la ternera en otro,
y las carnes conservadas tienen su propia sección. Una familia que conozco usa cuerdas de colores para identificar los cortes. Es como un sistema de archivo, excepto que en lugar de documentos, organizas porciones de proteína. No creerían la ingeniería necesaria para evitar la infiltración de agua. Los Amish emplean sistemas de drenaje inteligentes que despertarían la admiración de un arquitecto romano. Inclinan suavemente el suelo, añaden capas de grava para el drenaje y a veces instalan ingeniosos sistemas de circulación de aire que funcionan sin electricidad. Una vez observé un sótano de tierra que se había mantenido seco durante 50 años, más tiempo del que muchas casas modernas permanecen impermeables. ¿Quieren oír algo fascinante? Durante la Guerra Civil, las familias del sur usaban este método para esconder su carne de los soldados merodeadores. Enterraban su carne conservada tan hondo y camuflaban tan bien la entrada que los soldados caminaban justo encima de su cena sin saberlo. Los Amish todavía bromean a veces sobre esconder la carne de los ingleses. Así llaman a los no Amish. Aunque hoy en día solo la esconden del calor del verano, no de soldados hambrientos. El monitoreo de la temperatura dentro de un sótano de tierra es un arte. Los Amish usan métodos simples pero brillantes para verificar las condiciones. Podrían colgar un trozo de lana en el sótano. Si permanece seco, la humedad es óptima. Si se humedece, saben que necesitan mejorar la ventilación. Funciona como un higrómetro primitivo, que también sirve como posible bufanda en invierno. Lo verdaderamente ingenioso es cómo preparan la carne para el almacenamiento subterráneo. La envuelven en capas de papel, tela y a veces paja, creando esencialmente una nevera natural. Cada capa cumple una función. El papel absorbe la humedad, la tela aísla, y la paja añade una barrera extra contra el contacto con la tierra. Es como construir una momia de carne en miniatura, excepto que en lugar de preservación para el más allá, la conservas para el guiso del próximo invierno. Pero aquí está el punto crucial. No toda la carne es apta para enterrar. Se necesita carne que ya haya sido curada, ahumada o secada. Intentar enterrar carne fresca sería como intentar llevar helado en el bolsillo. Un desastre y al final decepcionante. Esto nos lleva a otra intrigante técnica de conservación: sellar la carne en manteca de cerdo. Ese es un tema que seguro llamará su atención. ¿Alguna vez han visto a alguien envasar carne en grasa y pensado, bueno, eso sí que es poco convencional? El método Amish de sellado con manteca es como darle a la carne un día de spa, excepto que en lugar de rodajas de pepino, estás envolviéndolo todo en grasa de cerdo. Es poco probable que se ponga de moda en resorts de lujo, pero déjenme asegurarles, funciona mejor que cualquier selladora al vacío cara disponible. La primera vez que utilicé esta técnica, sentí que debía estar haciendo algo mal. Ahí estaba yo, derritiendo manteca como un alquimista medieval, preparándome para sumergir carne perfectamente buena en ella. Mi amigo Amish me observó divertido y comentó, «¿Manejas esa manteca como si fuera a atacarte?» Bueno, no se equivocaba. Estaba tan aprensivo como un gato rodeado de mecedoras. Aquí un dato que podría cambiar su percepción de la grasa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de EU instó a los ciudadanos a conservar sus grasas de cocina para el esfuerzo bélico, ya que podían usarse para fabricar explosivos. Afortunadamente, los Amish estaban más centrados en conservar comidas que en producir dinamita, aunque debo admitir, algunas de sus carnes conservadas tienen un perfil de sabor explosivo. El procedimiento es notablemente sencillo. Se empieza con carne cocida. Esto es vital. Intentar conservar carne cruda en manteca es como intentar nadar en gelatina. Técnicamente posible, pero nada aconsejable. La carne debe estar bien cocida, fría y tan seca como los chistes de tu tío en las fiestas. Luego llega la parte interesante, la inmersión en manteca. Los Amish son excepcionalmente meticulosos con su manteca. Debe estar perfectamente procesada, impecablemente limpia y calentada a la temperatura exacta. Demasiado caliente y recocinas la carne. Hola, carne seca. Demasiado fría
y la manteca no sella bien. Es como Ricitos de Oro y Los Tres Osos, solo que en lugar de avena, tratas con grasa de cerdo líquida. ¿Quieren saber el aspecto realmente notable? Un recipiente correctamente sellado con manteca puede mantener la carne fresca hasta 1 año. 1 año. Eso supera la vida útil de la mayoría de los propósitos de Año Nuevo. La ciencia subyacente es bastante elegante. La manteca crea una barrera hermética impenetrable para las bacterias. Es como dotar a la carne de su propio campo de fuerza personal. Los recipientes que usan son piezas de arte en sí mismos. Las familias Amish tradicionales frecuentemente emplean vasijas transmitidas de generación en generación, cada una con su historia única e historias asociadas. He visto vasijas que han conservado carne para más de 5 décadas de eventos familiares. Parecen álbumes de fotos familiares, solo que en lugar de guardar recuerdos, guardan cenas. Aquí una técnica que aprendí por las malas. Eliminar todas las bolsas de aire es esencial. Cualquier burbuja diminuta entre la carne y la manteca actúa como una invitación abierta para las bacterias. Una vez, sellé un lote, sintiéndome bastante satisfecho, solo para volver 3 meses después y descubrir algo parecido a un experimento científico fallido. Mi vecino Amish simplemente me dio una palmada en la espalda y dijo: «Bueno, ahora ya sabes lo que no hay que hacer». Los Amish poseen un método inteligente para verificar la integridad del sello. Esperan a que la manteca se solidifique y luego invierten la vasija. Si nada se mueve y no se escapa líquido, has tenido éxito. Si algo se mueve, bueno, digamos que es hora de empezar de nuevo. Una vez fallé esta prueba de forma espectacular. ¿Sabían que la manteca puede deslizarse por el suelo más rápido que un cerdo engrasado en una feria? La temperatura de almacenamiento también es crucial. Estos tesoros sellados con manteca deben mantenerse frescos, pero no tan fríos como para que se agriete el sello de manteca. Los guardan en sótanos, donde la temperatura se mantiene estable como un termostato natural. Hablando de controlar la temperatura, esperen a oír cómo abordan la conservación en pleno invierno. Esas técnicas de almacenamiento en nieve y hielo hacen que un congelador moderno parezca insuficiente. Permítanme compartir algo sobre almacenar carne en nieve y hielo. Es el proceso original de liofilización, sin el equipo especializado. El método Amish para almacenar carne en invierno hace que tu sofisticado congelador horizontal parezca un juguete. Y a diferencia de tu electrodoméstico que consume energía, esta técnica nunca genera una factura de luz. Durante mis primeras experiencias aprendiendo las prácticas de conservación Amish, creí erróneamente que guardar carne en hielo era tan simple como enterrarla en un montón de nieve. Qué equivocado estaba. Mi primer intento culminó con una manada de perros del vecindario extremadamente satisfechos y un individuo profundamente avergonzado. Yo. Mi mentor Amish no pudo contener la risa. La nieve es simplemente el congelador de la naturaleza, explicó. Pero incluso la naturaleza necesita un buen candado en su despensa. Aquí un dato que los asombrará. Antes de la refrigeración moderna, el comercio de hielo era la tercera industria más grande de América, superada solo por el algodón y la madera. La gente cosechaba enormes bloques de hielo de lagos congelados, cada uno pesando hasta 300 libras, unos 135 kilos. Los Amish continúan esta práctica hoy, tratando la cosecha de hielo como una habilidad refinada. Es como cultivar agua congelada, solo que la cosecha ocurre en los períodos más fríos. La cosecha de hielo es una actividad comunitaria que supera cualquier fiesta de barrio. Imaginen esto: docenas de familias reunidas en un estanque congelado al amanecer, equipadas con sierras enormes y pértigas, cortando bloques de hielo con la precisión de joyeros. Tienen un sistema perfeccionado. Unos cortan, otros tiran, otros cargan. Parece una actuación meticulosamente coreografiada, aunque una donde todos llevan calcetines excepcionalmente gruesos. Lo verdaderamente ingenioso es cómo guardan estos bloques de hielo. Construyen notables casas de hielo, no estructuras literales de hielo, aunque eso sería genial.
sino edificios especialmente diseñados para mantener el hielo congelado hasta bien entrado el verano. Las paredes suelen ser de doble capa, rellenas de serrín o paja para aislar. Una casa de hielo Amish que visité mantenía hielo congelado hasta septiembre en Pensilvania. Intenta eso con tu refrigerador de alta tecnología durante un apagón. ¿Quieren oír algo extraordinario? Los Amish pueden predecir sus necesidades anuales de hielo según la cantidad de animales que planean sacrificar. Lo han refinado hasta convertirlo en una ciencia. Una vaca necesita aproximadamente esta cantidad de hielo. Un cerdo requiere aquella. Es como jugar al Tetris con bloques congelados, solo que fallar no solo significa fin del juego, significa no tener carne conservada. La técnica de capas que emplean es brillante. Primero, una capa sustancial de serrín, luego hielo, luego carne, seguida de más hielo y más serrín. Es como construir un parfait de carne gigante, aunque es poco probable que se sirva de postre. Cada capa sirve a un propósito. El hielo mantiene el estado congelado, mientras que el serrín ofrece aislamiento. Es esencialmente una nevera natural masiva que daría envidia a tu Coleman. Aquí un consejo de experto que aprendí. Los bloques de hielo deben ser perfectamente transparentes para obtener resultados óptimos. El hielo turbio contiene burbujas de aire, lo que hace que se derrita más rápido. Los Amish evalúan sus bloques de hielo intentando leer el periódico a través de ellos. Si puedes descifrar los titulares de ayer a través de tu bloque de hielo, tienes un espécimen de calidad. Una vez intenté tomar atajos usando hielo más delgado, resultando en lo que solo puede describirse como un charco de arrepentimiento muy frío. La gestión de la temperatura es primordial. Los Amish vigilan sus casas de hielo atentamente. Utilizan sistemas de ventilación inteligentes que admiten aire frío mientras excluyen el aire cálido. Una familia que conozco emplea un simple termómetro hecho con cuerda y una piña. Cuando la piña se abre, indica demasiado calor, la alarma térmica de la naturaleza. No creerían algunas de las estrategias que usan para maximizar el almacenamiento de hielo. Empaquetan nieve entre los bloques de hielo para eliminar huecos, usan tipos específicos de paja para diferentes capas de aislamiento, e incluso posicionan sus casas de hielo para minimizar la exposición directa a la luz solar. Es como si estuvieran en un juego estratégico contra la madre naturaleza, y sorprendentemente, a menudo prevalecen. Y aquí está la conclusión notable. Este método supera a la congelación moderna para ciertos tipos de carne. El proceso de congelación gradual y constante evita dañar las células de la carne tanto como puede hacerlo la congelación rápida. Además, cuando la carne se descongela, no adquiere esa textura acuosa peculiar característica de la carne quemada por el congelador. Es como la diferencia entre la nieve recién caída y el aguanieve gris que se acumula en los estacionamientos. Al observar todos estos métodos de conservación en conjunto, se aprecia cómo los Amish han dominado la colaboración con la naturaleza en lugar de oponerse a ella. Cada técnica tiene su momento y aplicación adecuados, su propio ritmo alineado con las estaciones. Constituye un sistema completo, refinado durante generaciones, demostrando que a veces las prácticas tradicionales no son meras costumbres pintorescas, son soluciones genuinamente brillantes que han resistido la prueba del tiempo.